Bienvenidos los miembros del Gobierno de Extremadura. Damos comienzo a la Comisión de Economía de hoy, día 4 de octubre. Hoy de abril, perdón, 4 de abril del 2014. 4 del 4 del 14. Bien, en primer lugar, quisiera preguntarle a los portavoces de los grupos parlamentarios, ¿están de acuerdo con el acta? ¿Hay alguna...? No le conozco. Bien, no le veo. José Ángel. Bien, señor secretario, de usted lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Punto número 2, pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión. La número 1, ¿qué balance hace la Junta de Extremadura del comportamiento del IPC en Extremadura en 2013? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Y la 2.2, ¿qué previsiones contempla la Junta de Extremadura en relación con el comportamiento del IPC regional en 2014? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Nada más, señora presidenta. Gracias, señor secretario. ¿Hay alguna relación con respecto a la aprobación del acta anterior? Pues sí, se aprueba por asentimiento. Por tanto, comenzamos con el segundo punto del orden del día, preguntas con solicitud de respuesta oral. La primera pregunta tiene la palabra don Miguel Bernal. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, doña Raquel. Efectivamente, traemos una pregunta que para mi grupo parlamentario no es menor y, bueno, pues por esas cuestiones que no son casualidades de la vida, sino que tienen mucho que ver con un seguimiento estrecho de la economía, hoy vamos a hablar en esta comisión, en las dos preguntas que trae mi grupo parlamentario, de un tema de rabiosa actualidad como es el comportamiento del índice de precios al consumo y, en definitiva, de la preocupación que ayer hablaba toda Europa y el Banco Central Europeo sobre el fantasma de la deflación, en definitiva, sobre Europa o sobre España y, en nuestro caso, sobre Extremadura. Por tanto, no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando de una cuestión que en estos momentos preocupa y de manera muy seria en la economía europea, en la economía nacional y en la economía extremeña. Miren, cuando un enfermo está en la unidad de cuidados intensivos, cualquier trastorno puede terminar en un desenlace fatal. La economía europea es un enfermo que está hospitalizado en la planta del hospital. La economía española es un enfermo que está en situación más grave y está en la sala de reanimación, y la economía extremeña sigue en la UCI. Y digo que sigue en la UCI porque desde el primer trimestre del año 2011, llevamos ya 11 trimestres consecutivos, donde el PIB regional, en términos interanuales, está por debajo de cero. Estamos en recesión, Europa salió de recesión, España salió de recesión, Portugal salió de la recesión y Extremadura lleva 3 años en ese estado de muerte cerebral en materia económica. Y en ese escenario, el deterioro de cualquier tipo de indicador pues puede resultar fatal. El comportamiento del IPC, el comportamiento de la inflación, siempre nos ha preocupado, siempre nos preocupó justo por lo contrario de lo que nos está preocupando en estos momentos, por la dificultad de controlar la subida de la inflación, porque eso genera problemas. Pero en los últimos meses, aparentemente desde el mes de octubre, después diré por qué digo aparentemente desde el mes de octubre, han saltado todas las alarmas por la evolución del IPC, una evolución que es muy baja en Europa, casi cero en España y negativa en Extremadura. Como les decía, el fantasma de la deflación planea y sus consecuencias pueden ser tremendamente graves, puede llevar nuevamente a la economía europea a la sala de reanimación, puede llevar a la economía española a la UCI y puede llevar a la economía extremeña directamente al tanatorio en el estado en el que se encuentra. Por eso, señora presidenta, es importante para nosotros conocer qué análisis está haciendo el Gobierno de la Junta de Extremadura y por eso hemos traído esta pregunta a la Comisión de Economía. Muchas gracias, señor Bernal. Para contestar a la pregunta, tiene la palabra doña Raquel por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señores diputados. Señor Bernal, en primer lugar, agradezco la precisión de la pregunta porque en el ámbito del análisis del comportamiento de los precios
Hay indicadores para marear a cualquiera, pero la verdad es que si se analizaran todos los indicadores, pues se podría afinar todavía más en este problema. Está el deflactor del PIB, el índice de precios al consumo armonizado, que nos permitiría compararnos con nuestros socios europeos, la inflación subyacente, que es la que excluye el precio de la energía y de los alimentos no elaborados por considerarlos muy volátiles. No digamos ya cuando se añade a la lista el reciente creado índice de precios de consumo armonizado a impuestos constantes, que mide la evolución de los precios descontando el efecto de los cambios impositivos, o el nuevo índice de garantía de la competitividad recogido en la Ley de Desindexación de la Economía Española. Pero bueno, incluso centrándonos en el IPC a secas, también se puede analizar su evolución tomando diferentes tasas, que si mensual, por meses en tasa interanual o como medias anuales. En primer lugar, voy a analizar el IPC en medias anuales porque facilita la comparación con otros años y después será conveniente también comprobar cómo ha sido su evolución a lo largo del año para saber cuál ha sido su tendencia y hacer más fácil la previsión de la tendencia que seguirá en los próximos meses. En el promedio de 2013, el IPC de Extremadura aumentó un 1,3%, suponiendo una moderación de 1 punto con respecto a la evolución media del índice del año anterior. La trayectoria seguida por los precios en la región ha sido bastante similar a la del conjunto nacional, exactamente 0,1 por debajo, ya que el crecimiento del IPC a nivel nacional fue del 1,4%, que fue también 1 punto inferior a la de 2012. Por grupos de productos, el comportamiento ha sido muy dispar, aunque la tónica general ha sido de una notable contención de precios, excepto en alimentación, medicinas y enseñanza en el promedio del año. Los grupos más inflacionistas fueron bebidas alcohólicas y tabaco, por la subida de los impuestos especiales, las medicinas y la enseñanza, con unas tasas de variación del 6,1%, 6% y 5,6% respectivamente. Con respecto al primer grupo, las bebidas alcohólicas, la variación registrada fue igual a la del conjunto nacional y a la del año anterior, que ya se moderó con respecto a las elevadas tasas que venía registrando desde 2009, siempre por encima del 10%. En cuanto a los precios de las medicinas y de la enseñanza, se aceleraron en 2013, aunque bastante menos que la media nacional. En el primer caso, los precios de las medicinas en la región crecieron en el promedio del año 9 décimas menos que en España y, en el caso de la enseñanza, 2,5 puntos por debajo del conjunto nacional. En el cuarto sector que más se aceleraron los precios, en el promedio de 2013, fueron los alimentos, que crecieron un 3,1%, 5 décimas más que en 2012 y 3 décimas más que en España. Este comportamiento ha sido debido a la subida muy acusada de patatas y preparados, aceite, frutas frescas y, en menor medida, por las conservas de frutas, la leche, que no fueron compensadas, pero sí muy amortiguadas por los descensos en la carne de ovino, que cayó cerca de un 6%, de los productos lácteos, también la estabilización de los precios de la carne de vacuno, que se mantuvieron en el 0%, de las legumbres y hortalizas frescas, que crecieron solamente un 0,2%, del café, cacao y la moderación de otros precios, como la de los cereales, el pan, los huevos, el pescado, todos estos por debajo del 2%. Por el contrario, en 2013 redujeron sus precios 3 sectores. Las comunicaciones. Las comunicaciones registraron un descenso del 4,3%, aún más acusada que la del año anterior y años anteriores. Recordemos que las comunicaciones llevan más de una década anotando descensos, debido principalmente a la bajada de los precios de los servicios telefónicos gracias a la elevada competencia por tarifas desde hace años, descenso que ha ido en línea con el nacional. Ocio y cultura notó una caída del 0,8%, que fue, sin embargo, una caída inferior a la de 2012, pero que, en cualquier caso, sigue la tendencia descendente que se inició en 2003. Vestido y calzado mantuvo unos precios prácticamente estabilizados, ya que la variación media anual fue del menos 0,1% y mantiene la tendencia observada desde 2009. El resto de sectores que más ponderan en el IPC mostraron una tasa de variación media anual contenida o casi sin variación, como fue la vivienda, que creció un 1,7%, moderándose más de 5 puntos respecto al crecimiento de 2012, debido al descenso del alquiler de viviendas y la contención de la subida de los precios de la calefacción, luz y agua.
También el transporte moderó la tasa de variación, fue del 0,2% debido a los precios de los carburantes y lubricantes. Si de la tasa de variación media anual analizamos la variación mensual en tasas interanuales, se observa que el IPC de 2013 comenzó en niveles elevados, 2,7, 2,8 y 2,3% en los 3 primeros meses, las mismas que a nivel nacional. Esta senda se quebró en abril, cuando el índice se situó en el 1,4%, iniciándose una tendencia de moderación. A partir de septiembre y octubre, el IPC bajó de forma más destacada, situándose en tasas negativas al compararse con el mismo periodo de 2012, que había sufrido un alza por la subida del IVA y de las tasas universitarias. Es el llamado efecto escalón, dada la subida de impuestos de 2012. El año terminó, o lo que es lo mismo, la tasa de diciembre fue del 0%, precios estabilizados en la región frente a la subida de 3 décimas del índice nacional. ¿Cómo valoramos los datos de 2013? No la tendencia que puedan seguir, sino los datos de 2013. Bueno, pues esta moderación de los precios de 2013 la valoramos como muy positiva. Positiva porque nuestros productos se hicieron más competitivos, especialmente frente al exterior, y ha supuesto un estímulo a las exportaciones de bienes y de servicios. Positivo porque favorece el consumo y positivo porque ha contribuido a mejorar el poder adquisitivo de las rentas, de los salarios, de las pensiones, fundamentalmente. Además, ha sido un dato coherente con la coyuntura. Una coyuntura, la de 2013, recordemos, de moderación del retroceso de la actividad económica, pero de caída de la actividad y, por tanto, la contención de los precios fue un desahogo para la debilitada demanda. Pero no solo ha sido un reflejo de esa débil demanda, como usted ha apuntado. Han intervenido otros factores. Algunos ya lo he señalado, pero otros no. Por eso concluyo que la moderación de los precios de 2013 fue consecuencia de la comparación con un periodo en el cual los precios subieron por el impacto de las medidas fiscales, como fue el alza del IVA en septiembre de 2012 y de algunas tasas, por el descenso de los precios de la energía, por la capacidad ociosa existente y también, que no se suele muchas veces mencionar, por la apreciación del euro. La apreciación del euro baja el coste de los bienes y servicios importados, que forman parte de nuestra cesta de bienes que consumimos y que invertimos, y que forman parte también, una buena parte de los bienes importados se utilizan en el proceso productivo de los productos que fabricamos en España y que en buena medida después son exportados. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora directora general. Para el turno de dúplica tiene la palabra don Miguel Bernal. Sí, gracias, presidenta. Doña Raquel, ahora sí que me ha dejado preocupado. Ahora sí, ahora ya sí estoy preocupado. Yo he llegado aquí con una cierta preocupación, pero al oírle que la situación de lo que usted llama moderación, yo llamo desplome, de los precios en Extremadura lo valora de manera muy positiva, ahora sí que me deja preocupado. Tendremos ocasión de hablar sobre ello. Mire, doña Raquel, hablaba usted de que hay otros indicadores. Claro que los hay. Si es que nosotros le estamos haciendo un seguimiento muy estrecho, a la evolución del IPC regional y a todos los indicadores de precios desde que nos saltaron las alarmas en el año 2012. Donde, como bien ha dicho usted, un primer síntoma ya se dio en el año 2012 con el deflactor del PIB, que estuvo por debajo de 1. Ese fue ya un primer indicador que nos dijo, ojo, cuidado con lo que pueda pasar a lo largo del año 2013. ¿Qué fue lo que pasó en el año 2013? Hasta junio hay una evolución moderada de los precios, pero a partir del mes de junio caen los precios de manera muy sustancial. Empezó el año 2013 con unas tasas moderadas del IPC interanual del 2,7%, el mismo que en España. En abril ya estábamos en el 1,4%. A partir de junio se produce lo que usted le llama moderación, lo que yo le llamo desplome. Septiembre caemos tan solo 1 décima por encima y a partir de septiembre estamos en negativo. Y España en positivo. ¿Qué estaría diciendo ayer el señor Draghi? ¿Qué estaría diciendo ayer la señora
directora del Fondo Monetario Internacional, si Europa estuviera en los niveles de IPC por debajo de cero, como está en Extremadura. ¿Qué estarían diciendo? Si ayer saltan todas las alarmas en Europa, estando Europa medio punto por encima del cero, ¿qué estarían diciendo en Europa si estuvieran medio punto por debajo del cero? ¿Qué habría pasado ayer? Y, sin embargo, la respuesta que oímos del Gobierno de la Junta de Extremadura es que esa moderación es muy positiva. Pues adelante con esas valoraciones positivas y ya veremos qué es lo que pasa con todo esto, ¿no? Mire, ha hablado de los grupos, de los subgrupos. A final del año, doña Raquel, y los datos nos los da a usted y a mí el mismo sitio, el Instituto Nacional de Estadística. De los 37 subgrupos, 17 presentan valores negativos al cierre del año 2013. Y ahí están los principales grupos que afectan al comercio, que afectan a la hostelería, que afectan al turismo, que afectan a la producción industrial manufacturera. 12 de esos 37 presentan encefalograma plano, con un IPC rozando prácticamente el cero, y tan solo 8 grupos presentan valores positivos. El IPC del sector servicios cerró el año en negativo, con una caída de 0,6%. El IPC del sector industrial también en negativo, con una caída del 0,5%. Y tan solo los bienes que se pueden considerar imprescindibles, de consumo imprescindible, presentaron valores positivos. Porque, claro, ahí no hay forma de dejar de comer, por ejemplo. Alimentos, más 0,9. Medicamentos, más 1,0. Enseñanza, más 1,1. Transporte, más 3,9. Claro, es decir, cuando la gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguir comprando medicamentos, tiene que seguir asumiendo los costes de la enseñanza, pues evidentemente esas partidas, que son las imprescindibles, son las que no bajan, son las que suben. El resto en desplome. Nosotros hacemos una valoración muy negativa de estos datos y una valoración preocupante. Negativa, ¿por qué? Porque los datos reflejan una realidad. Un consumo en situación de caída en Extremadura y una situación de las empresas que tienen necesidad de colocar la producción, en definitiva de vender a precios incluso por debajo de lo que resulta razonable. ¿Y por qué? Nos resulta también negativa porque el IPC es un indicador que marca la evolución de muchas cosas, incluidas los salarios. Y los salarios están cayendo en Extremadura. Han caído en Extremadura también en el año 2013. Pero los precios de productos básicos, como le decía, de consumo imprescindible, o están estabilizados o están creciendo. Por tanto, le estamos colocando a la población en una situación de mayor dificultad a la hora de acceder a aquello que es imprescindible. Estamos descendiendo, como diría algún sociólogo, descendiendo escalones en la pirámide de Maslow. O dicho de otra manera, la poca capacidad de consumo de buena parte de la población se está centrando en comer y en vestirse. Y las empresas que no están vinculadas con esos consumos básicos o cierran o están en esa lenta agonía. Voy terminando, señora presidenta. Le digo que nos resulta negativo, pero es que nos resulta preocupante, muy preocupante, porque el fantasma de la deflación no planea sobre Extremadura, sino que está llamando insistentemente a nuestra puerta. Desde el mes de septiembre el IPC regional no presenta valores positivos. De eso vamos a hablar en la siguiente pregunta. En definitiva, doña Raquel, para el Grupo Parlamentario Socialista el escenario del IPC en Extremadura en 2013 refleja unos resultados de una política económica absolutamente equivocada. Política económica equivocada a nivel europeo, política económica equivocada a nivel nacional y política económica equivocada también aquí en Extremadura, donde la Junta de Extremadura no es capaz de combatir la escasísima capacidad de consumo de nuestra población, una población que está concentrando el consumo en las necesidades básicas, y la Junta de Extremadura no es capaz de sacar al sistema productivo regional de la situación de atonía, de la situación de desesperación en la que están muchísimas de nuestras empresas. Eso es lo que están reflejando los datos de la evolución del IPC en el año 2013 y por eso le digo, y le vuelvo otra vez a repetir, me preocupa y en gran medida esa última afirmación que ha hecho de que la moderación
pues es valorada de manera muy positiva por parte de la Junta de Extremadura. Eso significará, y eso lo veremos en la siguiente pregunta, significará que pretenderán ustedes incidir en que esto continúe así a lo largo del año 2014. Pues apañados estamos, porque a lo largo del año 2014 podemos dar al traste con una buena parte de las expectativas que todos tenemos depositadas en este año. Muchas gracias, señor Bernal. Tiene ahora la palabra la señora directora general. Muchas gracias. Me ha pedido la valoración del dato de 2013. Les recuerdo que el dato de 2013, la media anual, ha sido de un crecimiento de los precios del 1,3%. En ningún caso, por tanto, ha sido la variación media anual negativa. En segundo lugar, hemos dicho, y así lo he asumido también, que una parte de esa contención de los precios tiene que ver con la debilidad de la demanda. Pero, por supuesto, es fundamental, y así cuando ha habido periodos inflacionistas, uno de los principales factores que se le ha achacado ha sido el comportamiento de la energía. El comportamiento de la energía es fundamental para explicar la evolución de los precios, y esa contención de los precios de la energía ha jugado mucho en este comportamiento. En segundo lugar, también he hablado de la apreciación del euro, que también el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha insistido en ese factor como uno de los más fundamentales, junto con el precio del crudo, para explicar esta moderación o posible riesgo de deflación de la economía. Pero bueno, a España siempre los temores, siempre se nos ha acusado como uno de los principales desequilibrios de que existe la democracia, la inflación. Siempre hemos tenido un diferencial de inflación con respecto a los socios europeos, que nos ha restado competitividad de nuestras exportaciones y que dificultaba también las exportaciones no solamente de bienes, sino de servicios. Solamente conseguimos contener la inflación en el momento, en 1998, para poder entrar en el área económica y monetaria cumpliendo los criterios o los objetivos de Maastricht, que era controlar la inflación. A partir de ahí, siempre hemos estado por encima, casi siempre por encima del objetivo marcado por el Banco Central Europeo del 2%. Y siempre ha sido siempre uno de los elementos fundamentales y más preocupantes de la economía, la inflación, el crecimiento de los precios por encima de los socios europeos. Bueno, y estamos en 2013, en un año que se modera, 1,3%. En ningún momento todavía tasas negativas. Pero es que no solamente la deflación es consecuencia, como ya he dicho, por el comportamiento de los precios del petróleo, por la apreciación del euro y por la debilidad de la demanda, que es lo que usted insiste solamente en centrarlo. La deflación es también un síntoma del sobreendeudamiento de años anteriores, del exceso del crédito de años previos al estallido de la crisis. ¿Por qué? Porque estamos utilizando parte de nuestra renta para pagar parte de nuestras compras pasadas. Y como estamos pagando parte de la deuda por las compras pasadas, no podemos destinarlo a realizar compras presentes. Por tanto, ese dato y ese razonamiento yo creo que también no hay que soslayarlo ni pasarlo de largo. Repito que creo que la deflación es un síntoma de sobreendeudamiento que venimos arrastrando. Por último, me estaba diciendo también el riesgo de la deflación que planea. Estamos todavía en la primera pregunta, 2013. Para que exista deflación se requiere una caída generalizada de los precios y durante un periodo de tiempo prolongado. En 2013 no ha sido ni generalizado para todos los tipos de productos, solamente ha sido 3 grupos de productos, y no ha sido además muy prolongado en el tiempo. Estamos hablando de 2 o 3 meses solamente de caída de precios. Y le recuerdo también que el IPC interanual estuvo 8 meses consecutivos en negativo en España, en Extremadura, entre marzo y octubre de 2009, y el Gobierno del PSOE de entonces consideró que no estábamos en riesgo de deflación. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora general. Terminada la sustentación de esta primera pregunta, pasamos a la segunda pregunta del orden del día, para la cual tiene la palabra el señor Bernal por tiempo de 3 minutos. Sí, gracias, presidenta. Seguimos hablando de inflación, deflación, vaya palabra. Y ahora vamos a hablar del año 2014. Y arranco con esa preocupación que manifesté en la anterior pregunta. Porque bien dice la señora directora general que para que haya deflación tiene que haber una caída generalizada
y sostenida en el tiempo. Yo tengo aquí un gráfico que lo tendrá usted también, señora directora general, que nos dice cómo vamos. La línea roja es el 0, cómo veníamos, cómo pasamos debajo de la línea roja y cómo no solo no hemos levantado cabeza, sino en los 2 primeros meses del año vamos en picado y profundizando en el negativo. Llevamos 5 meses. 5 meses por debajo de 0 con la evolución de los precios en Extremadura. Bueno, tranquilidad por parte del Gobierno. Ahora bien, ¿qué consecuencias nos puede traer una situación de deflación en nuestra comunidad? Pues directamente, y usted lo sabe, doña Raquel, entrar en la tercera crisis, después de la de 2008, después de la que hemos tenido en el 2011, directamente a la tercera crisis, pero con consecuencias todavía peores que las 2 crisis anteriores, por duración. Salir de una deflación, de una situación de crisis por deflación, usted sabe perfectamente que es mucho más complicado que salir de crisis no provocadas por situaciones deflactarias. Ha hablado de los efectos de la deuda sobre la deflación. Hable también, me gustaría que hablara, de los efectos de la deflación sobre la deuda. Sobre la deuda. Y ya que habla usted de deuda, explique también cómo puede afectar la deflación a 2.630 millones de euros de deuda que tiene en estos momentos asumido la Junta de Extremadura, un 31% más, por cierto, doña Raquel, un 31% más que cuando ustedes llegaron, 31% más de deuda. Explique también qué efectos puede tener sobre los salarios una situación deflactaria. Explique también qué efectos puede tener sobre la situación de las empresas, esa situación que yo le llamo, o que yo le denomino, de liquidación por cierre, que creo que es la mejor forma de explicarle a una persona qué es la deflación, una persona que no esté introducida en la economía. Creo que cualquiera que vea que un establecimiento pone aquello de rebajas, liquidación por cierre, sabe perfectamente lo que es, pues esa es una economía en deflación. Liquidación por cierre, a correr, a vender lo que se pueda para intentar salvar los trastos que se puedan ya salvar porque aquello se ha hundido. En 2013 hemos flirteado con el fantasma sin hacer nada para evitarlo. Ahora ya sabemos por qué, porque están ustedes muy tranquilos y encima, además, lo valoran positivamente. En el año 2014, doña Raquel, o hay un cambio sustancial en la política económica regional o caeremos directamente al vacío, desaprovechando las perspectivas positivas que todo el mundo, incluidos ustedes, incluidos nosotros, estamos haciendo para este año 2014. Ayer el Banco Central Europeo trató ese tema tras llamadas angustiadas de la señora Lagarde, del Fondo Monetario Internacional. Europa desde ayer está en situación de preparen armas para disparar contra la deflación cuando se produzca a nivel europeo. Aquí, vuelvo otra vez a repetir, llevamos 5 meses por debajo de 0, en situación negativa. Y por eso, doña Raquel, queremos conocer qué previsiones hacen para este año 2014, sobre qué bases y, sobre todo, qué van ustedes a hacer en el caso en que, desgraciadamente, esto continúe y continuemos cayendo como hemos caído, vuelvo otra vez a insistir, en el mes de enero y en el mes de febrero. Gracias, señor Bernal. Tiene ahora la palabra en su turno de réplica doña Raquel. Muchas gracias. Bueno, tengo la pregunta que me hacía, qué previsiones. Me pregunta también que explique los efectos que tiene la deflación sobre la deuda y también me dice qué vamos a hacer al respecto. Entonces, la verdad que no sé por qué pregunta comenzar. En primer lugar, ¿qué podemos hacer? Ya sabe que la política monetaria no la tenemos, ni siquiera España. Hay medidas como es intentar favorecer el consumo, el crecimiento, el emprendimiento, el empleo y por ahí vendrán, y por supuesto la intervención del Banco Central Europeo, que ya hablaremos. En cualquier caso, como me ha enseñado un gráfico, y ya que me desbarata toda la intervención, como hace tantas preguntas en una, aquí también tengo el gráfico. O sea, en 2009... Fíjese la caída de los precios.
Y entonces esa deflación, ese riesgo que planea y ese filtreo con la deflación, etcétera, pues no se oía hablar. Es que además se dijo por el partido de entonces que ese riesgo no existía tras 8 meses consecutivos. 8 meses consecutivos. Y ahora lo que llevamos son 2 meses consecutivos de caída de precios, que para que sea deflación tiene que ser negativo, porque crecer menos no es crecer en negativo. ¿De acuerdo? Que son 2 cosas completamente diferentes. Pero vamos a retomar la pregunta. ¿Qué previsiones? El año 2014 es verdad que ha arrancado con 2 meses consecutivos de descenso de los precios. Al mostrar el IPC de enero y febrero una tasa de variación interanual del menos 0,1 y del menos 0,4 respectivamente. Al descenso de los precios de los 2 primeros meses contribuyeron el comportamiento de los precios de vestido y calzado, que llevan ya muchos años en descenso, de transporte, por la rebaja y la caída de los precios de los carburantes, que cuando cae el precio de los carburantes, pues todo el mundo se alegra, porque es que nos resulta más barato pues colocar las mercancías en el mercado, porque es necesario transportarla y porque mejora pues nuestro poder adquisitivo, etcétera. Bueno, transportes. Comunicaciones, lo mismo, forma parte de los productos que consumimos hoy en día todas las familias. Ocio, hoteles, cafés y restaurantes. Esos han sido. Los precios de la energía disminuyeron en febrero un 2,5% respecto a enero frente al avance de un año antes, reduciéndose su tasa anual en casi 3 puntos hasta situarse en el menos 6,8%. Asimismo, se anticipa una bajada en marzo, ya lo digo, el primer trimestre si van a ser tasas negativas de IPC, por el descenso de los precios de los alimentos y de los viajes organizados, ya que estos últimos precios subieron más en marzo del año pasado debido a que la Semana Santa se celebró en dicho mes. Por la misma razón, es de esperar que los precios en abril repunten. Por tanto, en consecuencia, prevemos que seguiremos con tasas de inflación bajas, no muy elevadas, por varias razones. Porque no se van a producir presiones salariales, porque seguirá existiendo cierta capacidad productiva ociosa y por la trayectoria descendente que marcan los precios de los futuros sobre el petróleo y el crecimiento moderado que se espera de la economía de nuestros principales socios comerciales. Pero, por otro lado, el descenso del paro y, sobre todo, el aumento de las afiliaciones a la seguridad social, el repunte progresivo de la actividad económica estimularán moderadamente, pero sí estimularán el consumo y posiblemente la evolución de los precios a lo largo del año sea la de una gradual aceleración, al contrario de lo que sucedió en 2013, que vimos que empezó el primer trimestre con una inflación elevada y después fue progresivamente moderándose. Por tanto, prevemos que será de una aceleración gradual, aunque sí estimamos que el IPC de Extremadura para 2014, la tasa media anual, estará en línea con la previsión que hay para la media nacional. Ahora bien, como ocurre casi siempre con todas las previsiones, pero más en estas épocas de incertidumbre, de crisis y sin soberanía en política monetaria, la evolución real dependerá en buena medida de varios factores, pero yo destacaría 3 fundamentales que pueden dar al traste, como usted antes dijo, dar al traste con cualquier previsión. Un factor fundamental es el comportamiento del precio del crudo, precios que se fijan internacionalmente y que se ven muy influidos por conflictos políticos y armados en los países productores y exportadores. Todos tenemos en mente lo sucedido con la crisis de Ucrania. La desaceleración de China y otras economías emergentes es también un riesgo porque puede debilitar la demanda de crudo y, por tanto, también influir a la baja el precio del petróleo. Otro factor muy importante será el comportamiento que tenga la economía alemana, fundamentalmente de su demanda. Si la demanda interna alemana se acelerara, crecerían sus precios y con ello mejoraría la competitividad-precio de los países en proceso de saneamiento de las cuentas públicas como España, porque tendríamos un diferencial de inflación que sí podríamos aprovechar para colocar mejor nuestros productos. Al mismo tiempo, si Alemania acelera su consumo, se desinflaría su enorme superávit por cuenta corriente, que contribuye a apreciar el euro, que está siendo una de las causas de este posible riesgo de deflación. Finalmente, será decisivo
y aquí sí que no podemos nosotros tener ningún margen, ni sabemos lo que va a ocurrir, es la intervención, la actuación o el amago de hacerlo del Banco Central Europeo y del alcance que tuviera su intervención en su caso. Como usted ha dicho, recientemente desde el Fondo Monetario Internacional, incluso por el gobernador del Banco de España y también por el comisario europeo de Economía, Olli Rehn, se viene alertando de la baja inflación y del riesgo de deflación, efectivamente porque dificultaría la recuperación económica, porque efectivamente la deflación, el principal riesgo que tiene es que dificulta el desendeudamiento de la economía, y con eso respondo levemente cómo afecta la deflación a la deuda. Por eso se viene insistiendo y alertando al Banco Central Europeo que debe de intervenir, porque la inflación de la zona euro en febrero estuvo en el 0,8, por tanto, bastante alejada del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que sabe que es del 2%. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, no solamente ayer, ya viene más semanas manifestándose en este sentido, ha asegurado que se adoptarán medidas en caso de que la inflación persista en niveles demasiado bajos. Asegura que el Banco Central Europeo está preparado para adoptar medidas de política monetaria convencional y no convencional en caso de que sea necesario. Además de la rebaja de tipos, ya con menos margen, porque está en el 0,25%, pero puede quedar a cero, podría reducirse el tipo de depósito, es decir, lo que se le paga a los bancos comerciales por depositar su dinero en el Banco Central Europeo. Actualmente está en el 0%, lo que significaría situarla en negativo, de tal manera que los bancos tendrían que pagar al Banco Central Europeo para que les guardase su dinero. Con esta medida lo que se intentaría sería reactivar el crédito. Otras medidas serían condicionar la concesión de liquidez a los bancos a que otorguen préstamos a familias, a empresas, como hace, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, o la compra de activos públicos y privados para abaratar y movilizar el crédito, como hacen ya la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Japón. En cualquier caso, hay que estar a la espera de lo que pueda suceder. Nosotros ahí sí que no tenemos ningún margen de maniobra, y lo que haga el Banco Central Europeo será decisivo para lo que pueda ocurrir con nuestra inflación, la española y la extremeña, en los próximos meses. Y eso se escapa ahora mismo a cualquier previsión más acertada. Muchas gracias, doña Raquel. Tiene su turno el señor Bernal por tiempo. Sí, gracias. Mire, doña Raquel, hay una buena parte de su exposición que suscribo. Otra cosa diferente son las consecuencias de lo que usted acaba de decir. Porque lo que nos acaba de decir es, uno, creen que el mercado va a posibilitar, la evolución del mercado a lo largo del año 2014 va a posibilitar un incremento de precios en Extremadura. Creen ustedes, por tanto, en el Dios mercado. No me extraña. El problema es que Europa no cree en el Dios mercado. Es decir, ustedes son bastante más liberales que el resto de esos europeos que tanto criticamos por el liberalismo económico que tanto daño nos está trayendo a nuestra región y a nuestro país. Habla usted de Alemania y comparto el análisis que ha hecho sobre Alemania. Otra cosa diferente es que debe usted saber, igual que lo sé yo, que Alemania tiene bastante poco interés en estimular su consumo interno, porque tiene el consumo externo bastante disparado y le interesa mantenerlo en la situación que la mantiene. Ha hablado de precios de consumo, ha hablado del Banco Central Europeo, es decir, hablar siempre de fuera, doña Raquel, siempre de fuera. Pero es que ustedes tienen también herramientas que pueden poner en marcha. Claro que ya sabemos que ustedes no tienen la competencia para poner la máquina de hacer dinero en marcha, lo tiene el Banco Central Europeo. Ya sabemos que ustedes no tienen la posibilidad de incrementar el salario mínimo interprofesional, como acaba de hacer o anunciar el señor Obama para Estados Unidos, precisamente para fomentar y estimular el consumo. Esa es una competencia del Gobierno español, del Gobierno del señor Rajoy, que se ha negado también este año a incrementarlo. Ya sabemos que ustedes no tienen la competencia para penalizar el ahorro, para estimular el consumo, que es la propuesta que ha trasladado la señora Lagarde. Una propuesta revolucionaria, absolutamente revolucionaria. Una tasa sobre el ahorro, sobre los depósitos en los bancos. Ya sabemos que ustedes no tienen competencia
para regular o para caer o hacer caer el precio del dinero, porque lo tiene el Banco Central Europeo. Ni siquiera tienen esa capacidad que anunciaban de compra de títulos privados que anunciaban como posibilidad ayer en la reunión del Banco Central Europeo. Sobre esos factores la Junta no tiene competencia. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Y estaremos en manos de si hacen o no hacen determinadas cuestiones en Madrid o en Bruselas para que se pueda reactivar el IPC regional. Pero ustedes sí tienen dos competencias. Ustedes sí tienen competencia sobre dos factores que pueden influir en este año 2014. Uno, el consumo. Estímulo al consumo. Ustedes sí tienen competencia en esa materia. Y dos, financiación de las empresas, que también tiene mucho que ver con la caída o no en deflación en nuestra comunidad. Mire, estímulo al consumo. Claro que tienen competencia. Otra cosa es que no quieren ejercerla. Otra cosa es que no han querido hacer nada hasta este momento. Mi grupo parlamentario, y usted lo sabe, ha llevado un plan, una batería de planes de estímulo al consumo, creo que por 2 veces, al Pleno de la Asamblea, con 14 planes sectoriales, 68,1 millones de euros de coste, pero que permitirían la activación sustancial del consumo en nuestra comunidad. ¿Cuál ha sido el resultado? El rechazo por parte de su Gobierno, el rechazo por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Claro que ustedes tienen posibilidad de estimular el consumo si, por ejemplo, ejecutaran el presupuesto que tienen aprobado, ese presupuesto que presentan ustedes a la Asamblea de Extremadura y la Asamblea de Extremadura les aprobó. Por ejemplo, en el año 2014, donde tan solo, y estoy hablando ya del dato oficial del cierre del año que nos daba la semana pasada el Ministerio, o esta misma semana, el Ministerio de Hacienda. Si ustedes hubieran ejecutado el artículo 47 de los capítulos 6 y 7, hubieran gastado más de 300 millones más de lo que gastaron aquí en Extremadura. Han desincentivado el consumo regional. Y en eso no tiene nada que ver ni Europa, ni Alemania, ni el Banco Central Europeo, ni nada. Claro que tienen ustedes competencia para poder estimular la financiación, el acceso a la financiación empresarial. Hace pocos días, doña Raquel, en esta misma Comisión de Economía, veíamos el calamitoso estado del acceso de la financiación bancaria por parte de las empresas extremeñas. Una situación agónica. Y en esa situación, las empresas no les quedan más, que, como le decía antes, que malvender para reponer el stock de temporada, para salvar lo que se pueda antes de cerrar. ¿Y existen alternativas a esta situación? Pues claro que la existe, claro que existe alternativa. Por tres veces, mi grupo parlamentario ha llevado al Pleno de la Asamblea de Extremadura la puesta en marcha de un plan que active la financiación empresarial en Extremadura, la financiación bancaria para las empresas extremeñas, un fondo de afianzamiento, que le hemos llamado nosotros, de 80 millones de euros, que permitiría poner en circulación más de 900 millones de euros en créditos privados a 12.000 empresas extremeñas. Eso se puede hacer porque está dentro de sus competencias. Otro tema diferente es que a ustedes pues no les interesa porque están confiando en el dios mercado, en Alemania, en el Banco Central Europeo, en la evolución del precio de los crudos, etcétera, etcétera. Mire, doña Raquel, la situación del IPC en el año 2013 fue mala. La media, dice usted, sigue insistiendo con la media. Claro, es que la media refleja el resultado de los 6 primeros meses, pero también de los 6 últimos meses. Los 6 primeros meses hubo unos IPC elevados en Extremadura, pero convendrá conmigo en que la caída a partir de junio, ha sido espectacular. Y ya lo de septiembre, desde septiembre hasta el mes de febrero, que es el último dato que hemos conocido, no es que sea espectacular, es que estamos directamente por debajo de cero. La situación del año 2014, en enero y en febrero, ya se lo he descrito, por debajo de cero, mientras que en España está en una situación muy peligrosa, tremendamente peligrosa, pero por encima del cero en estos 2 meses. Si no hay reacción desde Bruselas, si no hay reacción desde Madrid, lo vamos a pasar muy mal. Pero si no hay reacción desde Extremadura, desde la Junta de Extremadura, corremos el gravísimo riesgo de que la deflación no llame a nuestra puerta, sino que se instale en nuestra casa y arrase definitivamente con lo poco que va quedando. Su responsabilidad, y con esto termino, su responsabilidad, doña Raquel, digo, la de la Junta de Extremadura, tiene 3 nombres. 1, consumo regional, estimular el consumo para poner en funcionamiento la capacidad de consumo de ese 35% de extremeños que no han perdido capacidad de consumo, que tienen, pero que lo tienen retenido. Ustedes lo pueden activar. Su responsabilidad se llama facilitar circulante a las empresas para que no tengan que malvender
para hacer liquidez, y se llama también ejecutar el 100% de la capacidad de consumo de la Junta de Extremadura, que, como le digo, según el Banco de España, 31 de diciembre, tan solo han ejecutado el 90,4%, dejando sin ejecutar 421,2 millones de euros. Fíjese si tienen ustedes responsabilidades aquí en Extremadura, y comparto con ustedes, y estaremos con ustedes en reclamar a Madrid, Gobierno central, y a Bruselas lo que tenga que hacer para evitar el desastre en Extremadura, pero también estamos desde mi grupo parlamentario reclamándole a su Gobierno que haga lo que puede hacer en Extremadura y que de momento parece que no tienen intención ninguna de hacer. Para su turno de réplica tiene la palabra doña Raquel. Muchas gracias. Al final lo que viene a decir, bueno, en primer lugar me llama la atención que ahora recurra tanto a lo que nos advierte el Fondo Monetario Internacional, cuando ha sido siempre pues uno de los principales organismos a los que han ido dirigidos sus críticas por ser tan liberal y promover políticas liberales, y además de saneamiento de las cuentas y controlar el déficit, controlar la deuda, y la famosa troika que es la que ha estado detrás y por tanto y la que ha sido la causante de estas políticas liberales y del desastre económico. En cualquier caso, una cosa es la competencia que tengamos en estimular el consumo, que es por donde usted dice que a nivel regional es la única vía que podríamos tener para que los precios no sigan cayendo, porque ya sabe, como acabo de decir, todos sabemos que la política monetaria y otras políticas escapan de nuestras manos. Pero una cosa es tener la competencia y otra cosa es tener la financiación. Y que además esa financiación, porque me ha dicho que han sobrado 421 millones que se han quedado sin ejecutar. Y otra cosa es hacer compatible todo eso con el cumplimiento del objetivo de déficit al que estamos obligados. Que estamos obligados, es que se lo vuelvo a repetir otra vez, por Constitución. Es que es una obligación constitucional. Es que el objetivo de déficit en Extremadura, que nos acercamos al 1% al que teníamos, o sea, que no hemos cumplido holgadamente como otros años que nos decían que podríamos incluso haber gastado más. No, es que no hemos quedado en el límite que teníamos de déficit. Hemos cumplido con un objetivo que teníamos que es prioritario. El cumplimiento del objetivo de 2012 y de 2013 nos ha permitido que los organismos de calificación de riesgos hayan mejorado la calificación de Extremadura y nos está permitiendo financiarnos más barato. Y esa financiación más barata nos está posibilitando, bueno, pues conseguir liberar recursos que en vez de ir pues a pagar más intereses pueden ir dirigidos a estimular la actividad económica. ¿De acuerdo? Por tanto, claro que tenemos algunas herramientas de estímulo del consumo y del emprendimiento que se están haciendo. ¿De acuerdo? Tenemos además los fondos Jeremy, tenemos también que está poniendo en marcha la renta básica y se está generando emprendimiento, están creando mucho las sociedades que se están creando, sociedades mercantiles, emprendedores, autónomos, esos datos están al alza. Hay cierto margen de maniobra, pero repito, una cosa es la capacidad que tenemos y otra cosa es la financiación que tenemos para poder ejecutar y hacer medidas. Claro que medidas se nos pueden ocurrir a todos. Y no discuto que no se le ocurran muchas medidas que las hayan puesto encima de la mesa, pero es que para poder llevar a cabo determinadas medidas se necesita financiación. Y para financiar esas medidas tiene que ser una financiación, además, que se quede en el límite y que además, sea compatible con el objetivo de déficit, que marcaron además ustedes. O sea, que es que ustedes y nosotros, o sea, PSOE y el PP, marcaron ese objetivo en la Constitución. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿No lo saltamos entonces? Pues entonces se llega justo hasta donde se puede. Y hemos cumplido con un objetivo de déficit que hemos quedado en el límite, justo en el objetivo que nos habían marcado para 2013. Entonces, yo creo que Extremadura está dando, bueno, pues muestra de ser una economía seria, que está haciendo los deberes que nos marcaban el Fondo Monetario Internacional, Europa y España. O sea, hemos estado cumpliendo los deberes con seriedad, con rigor
y dentro de todo lo que se puede se están intentando poner en marcha medidas de estímulo. No a medida que no se están poniendo en marcha de estímulo, no solamente de la demanda interna, sino también de la producción, cuando la demanda interna es débil, para tratar de estimular nuestras exportaciones. Porque en ANDA nos están haciendo misiones comerciales, foros, encuentros empresariales, etcétera, para intentar exportar, internacionalizar más nuestra economía y que sea Extremadura pues un foco de destino atractivo a la inversión extranjera. Se están haciendo muchas actividades, se están haciendo muchísimas actuaciones y hay en marcha muchísimas medidas para fomentar, repito, el emprendimiento, la internacionalización de nuestra economía y, por tanto, la generación de empleo. También creo que debemos de felicitarlo, aunque no es, por supuesto, para lanzar las campanas al vuelo, pero es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, irá gradualmente. Pero, bueno, el descenso del paro, el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social es la principal manera de estimular el consumo, creando empleo y reduciendo el paro. La mejor manera de estimular el consumo y, por tanto, evitar esa caída de los precios que tanto miedo están ahora acechándonos es, repito, es la caída del paro y, sobre todo, el aumento de las contrataciones, el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. El último dato apunta en esa dirección y, por eso decía que, aunque creemos que la inflación se va a mantener moderada en 2014, pero la previsión es que sea de un ligero, gradual repunte a lo largo del año. Nada más y muchas gracias. Saciado el orden del día, se levanta la sesión.